a Merry Colomer y que me dijo que ella quería hacer lo que yo quisiera hacer. Entonces realmente las puertas no se me cerraron, sino que se me abrieron. Pues vale, pues. Y yo, pues, no sé, intenté volver a la esencia de la adolescencia sin intentar hacer una imitación, porque me queda un poquito lejos, aunque no lo parezca. Pero bueno, fue un viajazo porque yo no, afortunadamente no he sufrido bullying, entonces casi lo de menos es la edad de Sara, es todo lo que le pasa, que creo que le podría pasar a cualquier persona de cualquier edad. Entonces, no volvería a la adolescencia en general, pero bueno, fue más plantearme qué hubiese hecho yo en esta situación de adolescente, no sé. Pero bueno, no quería hacer ninguna imitación porque era imposible, pero ir a la esencia de esos, no sé, 16, 17 años, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera preguntar lo que acaba de contestar la chica, actriz, perdón, estoy un poco bloqueada, me pongo nerviosa. Quisiera saber si hay una intención de visibilizar la gordofobia y los trastornos de conducta alimenticia, y si la hay, ¿desde qué perspectiva interna la habéis manejado? Porque pues, es un tema bastante delicado y es una realidad que afecta a nivel social, y me gustaría saber si hubo una intención de hacerlo, ¿desde qué perspectiva interna lo habéis manejado? Bueno, yo creo que es evidente que, o sea, es la problemática, este es mi cuerpo y ya me planto ahí y creo que sí que es evidente que quería Carlota poner un espejo y poner un altavoz sobre este tema. A mí me gusta mucho que se hable y se haga esta película porque de lo que no se habla no existe, y la gordofobia existe de muchas maneras, aunque no lo pensemos. O sea, estos días, por ejemplo, con la furgoneta y el cartel que había aquí en la plaza, la gente se pasaba y decía, claro, por gorda, tal. O sea, hay como una gordofobia que no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que lo bueno de Carlota y de la película es que se pone a través de la ficción, que es nuestra herramienta como creadoras, como artistas. Y yo lo único que pude hacer es entregarle mi cuerpo a Sara, a la historia, y bueno, intentar que la gente después se vaya con el pensamiento de qué ha pasado aquí, porque empatizo con ella y bueno, y qué es la gordofobia, claro. Bueno, enhorabuena por eso y gracias por visibilizarlo. Gracias a ti. Si quieres decir tú algo, corrígeme o algo. No, que te ha corregido a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Sí, gracias por dejarme repetir. Nada, yo tengo curiosidad por saber un poco que igual qué referentes había para la peli, por ejemplo, sobre todo en su tramo final, ¿no? En la nave, si tenías otras películas en la cabeza. ¿Tú cuál crees? Bueno, hay muchos referentes. Digamos que a lo mejor no son novios, no es a la hora de rodar, pero son películas que me gustan por distintos motivos y, por supuesto, La Matanza de Texas estaba ahí, sí. Yo hay una cosa que quería comentar. Cuando el compañero ha preguntado lo de si te costó un poco levantar la película yendo con un proyecto que ya existía, este corto, y Merry vio muy claro que quería trabajar contigo y que era todo muy fácil, pero realmente yo creo que hay que poner en valor el hecho de que Merry decida producir esta peli y que tú decidas apostar por una película de terror puro, ¿no? Antes hemos coincidido hace un rato y comentábamos que es que realmente en España estamos muy huérfanos de proyectos dirigidos por mujeres que toquen el género de una forma tan directa, ¿no? De hecho, haciendo un poquito de repaso, nos venían a la cabeza algunos títulos, pero sobre todo nos venían cortometrajes. En realidad, películas de género puro, en este caso un slasher, no hay. Y creo que aparezca Carlota, para mí es una noticia increíble porque será referente de futuras generaciones de cineastas. Pero claro, yo sí que creo que hay un riesgo muy grande, tanto por parte de la directora y guionista de la película como por parte de la productora y evidentemente y por extensión todos los que participáis en el proyecto. Pero realmente creo que eso no quiero que pase como desapercibido y que una peli así esté programada en
en un festival como este es importante también, ¿no? Y quería un poco comentar eso con vosotras. Yo creo que eso lo tiene que responder Merri. Jo, muchas gracias. Es que estoy nerviosísima. Bueno, yo es que vi Cerdita, el corto, y vi también Las Rubias, que es el corto anterior que tenía Carlota, y quedé absolutamente prendada del talento que vi en Carlota. Las Rubias es más una comedia con acción, por decirlo de alguna manera, y Cerdita es más un cine de género, pero yo quedé absolutamente prendada del talento que tenía. Y cuando la conocí bueno, aparte que me pareció una tía de puta madre, me pareció que tenía muchas cosas que contar y de una manera muy interesante y muy diferente. Y eso, pues, evidentemente me sedujo como un añadido. Yo no lo dudé, y, bueno, Carlota lo ha dicho, yo le dije que yo estaba interesada en acompañarla en su carrera y en promocionar o hacer lo que fuera para que se visibilizara su talento. Y me parece muy interesante que se traten temas, como en este caso la gordofobia o, bueno, todas las cosas que le pasan a ella por la cabeza. Nosotros hablamos mucho de futuros proyectos o de cosas que le gustan, y es la forma que tiene de abordarlos. Me parece que es una forma muy interesante que acerca mucho al público y nos da una mirada muy, muy fresca sobre temas que son muy importantes y muy relevantes, pero que el hecho de que estén tratados desde otro punto de vista, en este caso el género, pues los hace muy llamativos, y a mí me parece que eso es algo muy a tener en cuenta. Una cosa que decías antes, es verdad que yo, por ejemplo, cuando hablaba que tenía un proyecto de largo, los festivales de cine de género principalmente me decían: ¿y tú por qué quieres hacer una película de terror? Y digo, pues porque me da la gana. Pero sí es verdad que no hay referentes en España, hay mucha gente con mucho talento, muchas mujeres con mucho talento, y que yo creo que van a empezar a hacer cosas muy interesantes. Pero sí es verdad que llamaba la atención que no fuéramos a hacer una película intimista. Sí, bueno, a mí de hecho, la gente que nos ha apoyado en la peli nos ha apoyado de manera incondicional, ¿eh? Y bueno, y habéis visto el chorro de agradecimientos que he dado, porque hay mucha gente que ha creído en la peli. Pero sí que nos hemos encontrado con cosas como: esto es una película un poco cara, ¿no?, para ser una ópera prima. Y yo, bueno, pues nadie se lo preguntó a Bayona cuando hizo El Orfanato. O sea que me refiero que sí que había un poco de reticencias a la hora de encontrarse con un proyecto que no se había hecho. Yo siempre digo que a Carlota se la estudiará en las escuelas de cine. Y creo que será así, creo que es necesario. Y creo que va a abrirle mogollón de puertas a muchas cineastas que a lo mejor no se han atrevido hasta ahora a contar historias de otra manera, y la gente está, bueno, hablo por mí, deseando encontrar que le cuenten historias diferentes y no ver una y otra vez la misma película. Y a las tías también nos gusta el thriller y el cine de terror. O sea... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo. Aquí. Hola, enhorabuena por la película. Y este tipo de película es necesario, sinceramente. Tanto de terror como el tema, es súper necesario. Necesitamos más películas así, la verdad. Quería preguntar a él. A ver. A ti. ¿Cómo has preparado el personaje? ¿Cómo te has metido en el personaje? Porque ¿cómo lo has creado? ¿Cómo lo has vivido? Porque es como un tipo de héroe malote que simpatiza con Sara pero lo haces mal. A ver, ¿cómo lo has hecho? Pues comiendo mucho y supongo que ensayando mucho con ella. Y desde el principio ya como que hubo mucha conexión entre ella y yo. Y bueno, pues que si te cuento el proceso que yo he hecho nos tiramos aquí 2 horas, pero pues no sé, metiéndome en lo oscuro de la vida. De mi vida y de todas las vidas. Richard dice una cosa que ha pasado así como un comentario cómico, pero creo que tiene mucho sentido cuando has dicho comiendo mucho, ¿no? Porque realmente una de las cosas
que ya en el corto de Carlota estaba, y un poco juego con ventaja de haberla escuchado muchas veces y de intercambiar mensajes con ella y compartir un poco gustos y demás, que es la importancia que tiene el cuerpo para ella en el cine, ¿no? Y no solo el cuerpo de la protagonista, ¿no? De Sara, que evidentemente es protagonista de la peli en sí mismo, ¿no? Porque es motivo de conflicto, es motivo de drama, es muy importante, sino todo, ¿no? Filmar esta cosa física, ¿no? Que un poco se ha perdido en el cine contemporáneo, ¿no? Que parece que nos hemos obsesionado con los temas, nos hemos obsesionado con la emoción, pero la piel, ¿no? El rodar el cuerpo es algo que se echa mucho de menos y que ya en el corto de Carlota está muy presente y que en la peli está todo el tiempo, pero no solamente no hablo de las escenas de terror en las que hay un contacto físico basado en la violencia, sino incluso en cómo se relacionan los personajes entre ellos, se tocan, se abrazan y demás, ¿no? Y luego con el plus de este añadido erótico, porque creo que la peli tiene un componente erótico muy importante que también me gustaría que comentaras, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Lo del cuerpo, pienso todo el rato en Claire Denis también por eso, porque he hablado contigo del tema otras veces, pero es evidente como influencia y es muy bonito porque es influencia de una nueva generación de directoras y eso me encanta, pero también este tema del erotismo. Yo creo que, bueno, para mí creo que el tema del cuerpo, de cómo vivimos las mujeres el cuerpo es algo muy importante, porque yo creo que en cierto sentido estamos un poco atrapadas por nuestro cuerpo. Simplemente por el hecho de ser mujeres, y por el hecho de ser mujeres a lo mejor no normativas, pues mucho más. También pasa a los hombres, por supuesto, pero creo que en las mujeres es mucho más. El peso de quiénes somos, de cómo nos presentamos ante el mundo, tiene muchísimo peso, ¿no? Tú no puedes salir a la calle un día sin pensar cómo sales, porque siempre hay un comentario. Y sí es verdad que cuando se está hablando de la adolescencia, se está hablando del proceso de convertirte en una mujer y empezar a definir quién vas a ser el resto de tu vida, para mí el cuerpo era muy importante. Por eso también hicimos la película en verano. Porque en verano no puedes escapar de tu cuerpo. Él está siempre presente, el sudor, el calor hace que no puedas escapar. Y lo que dices de Claire Denis, pues para mí es la mujer, bueno, la cineasta y el cineasta de todos, el que mejor filma el cuerpo humano, la que mejor filma el deseo. Y para mí es una referencia importantísima, porque creo que, bueno, para mí Trouble Every Day probablemente es una de las películas que más están presentes en Cerdita, por cómo se miran ellos, ¿no? Y cómo se desean y sin hacer mucho más que mirarse y respirar. Yo quiero hacer Richard hizo un esfuerzo sobrehumano, porque ¿cuánto engordaste? Ya, lo siento, pero es que me parece que pusiste... O sea, yo corro todo el rato y me lesioné y etcétera, etcétera. Pero tú también sacrificaste mucho, tuviste una dieta muy severa. Me pareció un esfuerzo muy, muy grande para hacer este personaje, que es parte, yo creo, también del... Bueno, que te lo cuente él. Hola, querido Richard. Perdón. Porque ¿cuánto engordaste? O sea, que tuviste mucho trabajo, mucha exposición también. Por favor, cógelo o algo. Me quieres joder, ¿no? No, pero me parece también súper importante cómo preparaste eso. Y lo admiro mucho, lo digo por eso. Pues fueron 17 kilos 800 en 4 semanas y acabé el rodaje con 23 kilos de más. ¿Y cómo cambió tu forma de andar? ¿Cómo cambió tu forma de moverte? ¿Cómo cambió todo? Simplemente por cómo te miraban también. Porque yo me acuerdo que fuimos por el pueblo y dijimos, vamos a ver cómo anda este personaje, ¿no? ¿Y qué pasó cuando andamos con tu nuevo cuerpo por el pueblo? Vale, definitivamente me quieren joder. Perdón, ¿eh? Bueno, pues fue una locura. Yo nunca había sido gordo y pues me cambió todo, la forma de andar, la forma de mirar. Me volví más tímido, más vergonzoso también. No sé, fueron muchas cosas, no sé qué decirte. Fue una locura, la verdad, no tengo palabras. Fue un viaje. Y gracias a ella fue un viaje bonito, porque podía haber sido el peor viaje de mi vida. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay pregunta, hay una que creo que sí. Antes citabas La Matanza de Texas como un referente y hay una cosa que es muy interesante de la película, que es como no heredar como
ambientes del cine que hemos visto, ¿no? Como espectadores de género, sino adaptarlo a una iconografía propia, ¿no? Y es verdad que es como una especie de Matanza de Texas, pero aquí en España, ¿no? Pero adaptado a nivel iconográfico a todo, desde las estampitas, la decoración de las paredes. Entonces todo ese trabajo, ¿no? De no importar como una iconografía ajena, que es algo muy común en el cine a veces europeo, fantástico y de terror, ¿no? Como que heredamos como los clichés de escenografía, de escenarios, sobre todo del gótico americano, que no nos pertenecen, ¿no? Y aquí se ve un trabajo, sobre todo, creo que no hay nadie del equipo de dirección de arte aquí en la proyección, pero realmente es admirable y obviamente esto está pensado por ti, o sea que quería un poco comentar ese... Una de las referencias que teníamos, aparte de La Matanza de Texas, era Stephen King, por el sentido de que Stephen King no hace cine, lo que hace es crear personajes humanos de Maine. Y lo que hace es crear la americana, que es decir, intentar reflejar la realidad de lo que tiene cerca de una manera muy naturalista, y después entra en el elemento fantástico o de terror. Y para mí era importante crear una realidad que la gente reconociera, no crear una realidad falsa y importada. A mí una cosa que me encanta del cine coreano actual, sobre todo el cine coreano de género, es que es lo que hace, ¿no? Te dice, está haciendo un tema de películas de género, thriller, comedias, terror, y lo que hace es localizarlo en Corea, y hacen películas que son mezclas de género, que son políticas, comedias y de todo, y lo que hacen es eso, es localizarlo y hacerlo de esa manera universal. Y aquí yo sentía que no se había hecho desde Chichibañez Cerrador y desde Rec. Y también un poco Verónica, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante explorar eso. Y otra cosa que me parece interesante de la película es como antes comentaba Merry el interés del tema, ¿no? Se ha hablado de gordofobia, evidentemente de bullying, pero hay muchos temas más, ¿no? Hay algo casi fanático, ¿no? Religioso de muchos personajes, hay una relación de afectos confundidos dentro del seno de la propia familia, pero hay una cosa que está muy bien en Cerdita, y es que a veces estas películas de género en las que los temas son tan potentes se comen el género. Y de golpe las ves y dices, bueno, son melodramas con 4 excusas, ¿no? Que casi el género entra como un escenario más que entrar de lleno, ¿no? Y viendo Cerdita ves que en ningún momento sacrificas como los códigos del género puro, con este final ya hacia el slasher más extremo, sin miedo a la violencia, ¿no? Cuando entra la violencia. Y creo que es un equilibrio muy difícil, sobre todo en un momento en el que estamos muy secuestrados todos por el tema, ¿no? Que las pelis desde la crítica se abordan desde el tema, que las películas se presentan, se pichean ya a partir de un tema, que las películas luego se presentan y se comunican en ruedas de prensa y demás desde el tema. Entonces eso me parece muy, muy interesante, encontrar ese equilibrio y cómo lo planteas ya desde guión, ¿no? Porque es lo más difícil, yo creo. Pero a mí eso, justamente cuando me preguntan cuál es lo más difícil de adaptar el corto, es eso. Porque para mí lo más importante era ser honesta con el personaje. Y para ser honesta con el personaje tenía que ser honesta con el género también, ¿no? Porque al fin y al cabo es el viaje de Sara lo que estamos haciendo, y el viaje de Sara tenía que tener una catarsis final, y esa catarsis final tenía que ser como era para mí. Entonces, pues sí, para mí era lo más complicado, no caer ni en los paradigmas más tópicos del género, ni caer en me estoy dejando llevar por el tema y por lo que debe ser, o por la narrativa y el storytelling, que es, también era lo más complicado. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí el compañero. Y hay tiempo para una más, si alguien se anima. Sí, si hay por arriba... No hay más. ¿No? Ah, vale. Vale, pues nada, yo tengo curiosidad por saber cómo fue el paso por Sundance. O sea, los fans ya teníamos ganas de ver la película, y cuando nos enteramos de que se seleccionó para Sundance ya aumentó el hype, ¿no? Que se dice, muchísimo más. Entonces, ¿qué supuso para vosotros y vosotras, y cómo reaccionó el público de allí, ¿no? Público americano, ¿qué tal lo vio? Fue virtual, lo vivimos desde un bar virtual, literal. Más allá de eso... Estrenando a las 5 de la mañana. Exacto. Sin saber si tomarnos un café o una cerveza. Nos pintamos, yo me puse mi chaqueta rosa, y la verdad que sí sé que se proyectó allí, hicieron como un pase virtual en una franja horaria, y tuvo muy buena acogida para nosotros. Fue una flipada, porque además... después justo había un Q&A, también un coloquio con nosotras, y había un mogollón de preguntas. Entonces a la vez nos iban hablando como diciendo,
oye, que está teniendo muchísimas preguntas y muchas respuestas, o sea, que la gente está preguntando. Entonces estábamos todas un poco como, bueno, pues flipadas. Y luego vinieron unas críticas estupendas y claro, pues fue un sueño, vamos, es que, bueno, creo que para Carlota era pues el lugar en el que ella quería poner la peli, lo conseguimos y entonces fue maravilloso. No, fue alucinante. Es que recuerdo cuando me lo dijeron estas dos pájaras, dije, ¿perdona, Sundance? O sea, lo que yo he admirado siempre, esto que es tan bestia, vamos a ir ahí, de verdad, mi cuerpecito va a estar allí. Y compramos unos carampones y todo. Bueno, nos compramos todo y no pudimos ir al final. Teníamos toda la ropa de invierno, vamos, estábamos preparadísimas. Pero no pudo ser, que eso también es una faena por el COVID. Pero un honor, pero igual que estar aquí también. Y además yo creo que yo por lo menos tenía unas ganas locas también de estrenar en España. Me siento muy afortunada, creo que todos y todas, porque hay mucho equipo aquí que es muy guay, que quiero también dar las gracias porque sois muy la hostia, o sea, y nos habéis acompañado, y a mí personalmente me ha acompañado todo el equipo mucho. Perdón, ya aprovecho y doy las gracias. Parece mentira, pero el rodaje fue como muy zona de confort gracias al equipo. Entonces, bueno, pues eso también hay que decirlo. Muchas gracias. Y bueno, un honor Sundance, un honor San Sebastián y Sitges y que se estrene en cines. Lo que han dicho ellas, y bueno, yo creo que Richard y yo estamos, y todo el equipo estamos de acuerdo, ¿no? Un poco, en que es una locura poder estar estrenando aquí con todos vosotros y que os hayáis quedado el lunes a las 12 de la noche también a las preguntas. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias. Perdón. Bueno, lo primero, felicidades. Yo cuando vi el tráiler dije, esto va a ser un peliculón, y así lo ha sido. Y bueno, quería destacar, me llama mucho el cast que hay, que es buenísimo, me parece. Felicidades a todos.